Hablar un poco sobre la nutrición del cultivo de la fresa. Como dice aquí, por ejemplo, las zonas de producción de fresa a nivel nacional. Entonces, sobre todo aquí he tratado de detallar las zonas más representativas, como es el caso de Tacna. Por ejemplo, en estos últimos años, el cultivo de la fresa está creciendo mucho en el departamento de Tacna, a pesar de las limitaciones que tiene básicamente la calidad de suelo y agua. Pero bueno, está creciendo mucho el área de fresas. Y otra zona interesante del sur es Arequipa. Igual en muchas zonas de Arequipa hay muchas variedades de fresa, igual que el Cusco. Ayacucho es otra zona que viene emergiendo bastante bien con el cultivo de la fresa. Y de hablar, si hablamos de Lima, Cañete, Huaral, Huaura, Barranca, ¿no? Entonces, estas son las zonas de mayor producción de fresa, podríamos decir, ¿no? O sea, más o menos la zona del departamento de Lima agrega alrededor de 2.000 hectáreas de fresa y la verdad que de repente es un poquito más, ¿no? Sumando Cañete, creo que es un poco más. Pero la verdad que el departamento de Lima es una de las zonas donde congrega el mayor área del cultivo de la fresa. Luego tenemos la zona del Ancash, que es Huaraz, sobre todo la zona del Callejón de Guaylas. Ahí igual tenemos áreas bastante considerables, pero aún todavía no manejan la tecnología que deberían de manejar, pero bueno, ya el cultivo está bastante posicionado en esta zona. Otra zona igual, la zona de Chimbote, que también cada vez emerge un poco más. Y bueno, la zona de Chachapoyas, igual. Bueno, aquí creo que me faltó algo de Cajamarca. En Cajamarca también están haciendo fresa. Y parte de la zona de la Libertad, ¿no? Que estas, se podría decir, son las zonas más representativas a nivel nacional. Bien, otro dato importante, el flujo de actividades anual en el cultivo de la fresa, por ejemplo, en la costa, ¿no? Que es donde se da el mayor movimiento de este cultivo. Entonces, por ejemplo, en los meses de enero se ven los terrenos, los meses de febrero, marzo son para la preparación de terrenos y las siembras normalmente empiezan a partir del mes de marzo, abril, mayo, en algunos casos hasta junio, ¿no? Puede prolongarse un poquito más. Y el mantenimiento prácticamente va de marzo hasta diciembre. Esto es el ciclo, más o menos hablamos de 10 meses, digamos, en cuanto al manejo del cultivo de fresa en las regiones y en la costa principalmente, pero en la sierra prácticamente se cubre todo el año, ¿no? Entonces, por eso hay cierta diferenciación en cuanto al manejo. Ahora, en cuanto a la nutrición, este es otro tema importante. Normalmente los productores hacen dos fertilizaciones que para mí digamos, no es lo más apropiado, deberían de ser más fertilizaciones y de eso vamos a hablar. ¿Por qué? ¿No? Entonces, esto es importante ya que necesitamos principalmente una regeneración de raíces y si no hacemos un trabajo nutricional adecuado, entonces no estamos dando buena sostenibilidad al cultivo. Y el tema de la cosecha, básicamente en los meses de junio, julio van al mercado nacional y bueno, de ahí para la exportación a partir del mes de agosto hasta diciembre es otra etapa donde se concentra, digamos, para exportar algo fresa congelada. Muy bien, los nutrientes esenciales para las plantas, ¿no? Entonces, este igual es harto conocido, pero tratamos de reiterar porque sabemos que en el cultivo de la fresa no todos los productores están manejando la nutrición balanceada. Entonces, hay tres elementos esenciales, como es el caso de que llamados no minerales, pero son muy esenciales, es el carbono, el hidrógeno y oxígeno. Esto está en el agua, en el aire principalmente, ¿no? Y ahí tenemos los llamados 13 elementos minerales, y dentro de este grupo están los llamados macroelementos esenciales, que es el nitrógeno, el fósforo, el potasio, que es donde normalmente la mayoría de los productores se preocupan en fertilizar, ¿no? Entonces el famoso 20-20, por decir, una fórmula ya harta conocida. Pero tenemos aquí los elementos secundarios y dentro de los elementos secundarios tenemos al calcio, al magnesio y al azufre. Y finalmente hay un grupo de llamados microelementos y dentro de esto está el cloro, el hierro, el manganeso, boro, zinc, cobre y molibdeno. Ahora, de estos microelementos, los más relevantes para el cultivo de la fresa está el hierro,
el boro, el zinc principalmente, y por ahí también el manganeso, ¿no? Pero el hierro es uno de los elementos que tiene una mayor limitación por el pH de los suelos, básicamente en la zona de costa. Entonces hay que darle igual la misma importancia que los demás elementos, sino simplemente aquí lo que hay que ver es de acuerdo a la necesidad. El cultivo sí va a necesitar estos elementos esenciales, ya que la falta de alguno de ellos va a incidir en la producción final. Y ahí tenemos los objetivos de la nutrición y la fertilización de los cultivos. En principio es potenciar la productividad del cultivo. Lo que se espera es obtener altos rendimientos y de cosechas de excelente calidad. Por eso es que nosotros nos tenemos que preocupar en manejar una nutrición balanceada y equilibrada. Maximizar el valor de los fertilizantes, es decir, esto es parte de una inversión, por lo tanto hay que tener el retorno económico. Por eso hay que ser muy eficientes en el manejo de la nutrición. Y al final hay que tratar de tener las menores pérdidas. A eso llegamos siendo más eficientes. Y aquí dice minimizar los costos de producción. O sea, se minimizan los costos de producción, no reduciendo necesariamente los nutrientes, sino siendo más eficientes o colocando los nutrientes en base a las condiciones locales, ¿no? Entonces, por eso ya mencionamos que la fresa crece en diferentes zonas del país y cada uno tiene un microclima especial. Cada uno tiene un suelo en particular. Entonces, no todos son iguales. Por eso es que vamos a requerir algunas informaciones complementarias para hacer un buen programa nutricional. ¿Okay? Ahora, las metodologías de aplicación de fertilizantes. Dentro de las metodologías de aplicación de fertilizantes o de nutrientes en general tenemos la fertilización granulada o edáfica. Estos van directamente al suelo. Como ven, hay diferentes presentaciones y esta es la manera como que uno los puede conseguir en el mercado y puede aplicar a los diferentes cultivos, entre ellos el cultivo de la fresa. Otra metodología de nutrir a las plantas es mediante el fertirriego, la fertilización. Entonces, para esto sí ya necesitamos una mayor tecnificación de la agricultura. Requerimos fertilizantes solubles completamente en agua, los famosos hidrosolubles, para poder de este modo hacer las soluciones nutritivas y tratar de colocarlos conjuntamente con el agua de riego. Entonces, esta es una de las metodologías de repente más eficientes para el manejo del cultivo. Por eso el tema de los requerimientos nutricionales no son muy importantes, puesto que así, por ejemplo, esta fuente como que se está mostrando aquí, en el caso del cloruro de potasio rojo, esto no es adecuado para fertilización. Algunos productores igual tratan de remojar, por ejemplo, las fuentes de fosfato, como el fosfato diamónico, el fosfato monoamónico granulado. Estos son exclusivamente de uso edáfico. Estos no se pueden utilizar en fertilización. Por eso hay que ser muy claros en esto, ¿no? Porque al final la fertilización es todo un paquete tecnológico. Pues si empezamos a utilizar, por ejemplo, fuentes como esta, vamos a tener de repente la obturación de los emisores. Por esas razones es que no es recomendable el uso de estas fuentes. Y ahí aquí vamos a hablar un poquito de la dinámica de los elementos, movimiento de los nutrientes, dice, ¿no? Entonces aquí tenemos las formas de absorción de los elementos nutritivos por parte de la planta. Entonces aquí tenemos un grupo que son absorbidos por intercepción de raíces. Y dentro de este grupo podemos destacar el calcio, el cobre y el hierro principalmente. Lo que es flujo de masas es el agua más la solución nutritiva. Dentro de este grupo, los que más destacan es el elemento nitrógeno, el calcio, el azufre, el boro, el molibdeno principalmente. Entonces, aquí, por ejemplo, en mediante este sistema, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el agua de riego. Pues si regamos de más, ojo, vamos a tener problemas con la absorción de estos elementos, porque estos se van a mover conjuntamente con el agua de riego. Por eso es
importantísimo conocer la dinámica de cada uno de los elementos para de este modo también tener un manejo adecuado de cada uno de ellos. Y hay un tercer grupo llamado difusión, y esto sí necesitan un tratamiento especial, necesitan que la raíz se exude y de ese modo la planta puede tomar los elementos nutritivos. Y dentro de este grupo destaca el elemento fósforo, el elemento potasio, el manganeso, el zinc, son los elementos que se absorben mediante el sistema de difusión. Ahora, esto, por ejemplo, se puede poner como abono de fondo, no va a haber mayor pérdida en el perfil del suelo. Por esa razón es que estos elementos, el fósforo y el potasio, no hay mayor problema en colocar como abonamiento de fondo. Sin embargo, las fuentes nitrogenadas, al ser muy solubles y tener una gran movilidad con el agua, no se puede poner de fondo. Al contrario, cuanto más fraccionado coloquemos estos nutrientes, van a ser mejor aprovechados por el cultivo. ¿Okay? Ahora, movimiento de los elementos esenciales. Ahora, esto también es importante, esta tablita. Por eso hablamos, por ejemplo, el elemento nitrógeno, por ejemplo. ¿Cuál es el movimiento en el suelo? Es muy alta. En el suelo muy alta, en la planta también tiene alta movilidad. En el caso del fósforo, vean ustedes, muy baja en el suelo, ya dijimos, se mueve por difusión, y aquí en la planta es muy alta. En el caso del potasio tiene una movilidad intermedia entre el nitrógeno y el fósforo y muy alta en la planta. En el caso del calcio tiene una alta movilidad de media alta en el suelo y muy baja movilidad dentro de la planta, ¿no? Entonces, esta dinámica es importante conocer, ¿no? Porque gracias a esto nosotros podemos hacer, digamos, un balance nutricional adecuado, ¿ok? De eso lo vamos a ver más adelante. De ahí aquí igual vemos los rangos de eficiencia de los elementos nutritivos. Dentro de esto, por ejemplo, en sistemas tradicionales o edáficos podemos destacar que el nitrógeno tiene una eficiencia de 15 a 50% cuando hacemos una aplicación edáfica. Sin embargo, cuando este mismo elemento se coloca mediante la fertilización, la eficiencia va de 50 a 80%. En el caso del fósforo, es uno de los elementos que tiene el más bajo porcentaje de eficiencia, de 5 a 30, de manera edáfica, y en fertilización esta eficiencia va de 30 a 40%. En el caso del potasio, veamos aquí, de 30 a 40 en sistema tradicional o edáfico, y en la planta puede estar de 40, 60 o 70% dependiendo de las condiciones. ¿Okay? Bien, otro punto importante aquí cuando nosotros manejamos la fertilización granulada o edáfica. Entonces, aquí hay un punto importante. Aquí es muy necesario saber la solubilidad de las fuentes. Que las fuentes que nosotros vamos a utilizar para la fertilización edáfica igual tienen que ser solubles en el agua. En el mercado hay muchos productos que no son completamente solubles en agua, por lo tanto no cumplen, digamos, con este requisito de que sean absorbidos en el mayor porcentaje posible por parte del cultivo. Por eso es necesario, ¿no? Algunos pueden tener una lenta solubilidad, como es el caso de las fuentes fosfatadas, o las mismas fuentes potásicas como sulfato de potasio, el mismo K-MAC o Sulfomac, pero al final no logran disolverse, a diferencia de las fuentes nitrogenadas que tienen una rápida disolución en el agua de riego. Por eso es importante igual el tema de la solubilidad y de preferencia, ¿no? Los productores deben acostumbrarse también a pedir las fichas técnicas de cada una de las fuentes que utilizan para ser usados en la fertilización del cultivo que están manejando, en este caso el cultivo de la fresa. Por ejemplo, este esquema es el esquema tradicional de la fertilización edáfica. Aquí tengo yo la línea roja, que es la fenología del cultivo. Entonces, aquí desde la instalación, ¿no? Entonces, en la instalación normalmente se hace un primer abonamiento.
Entonces, normalmente aquí se pone un exceso de nutrientes, entonces que la planta no lo va a aprovechar, por eso es que tampoco no estamos siendo muy eficientes. Luego aquí hay una necesidad por parte del cultivo, se hace un segundo abonamiento, nuevamente hay un exceso y una carencia de nutrientes. Por esta razón es que la eficiencia del sistema tradicional o el sistema edáfico no es muy eficiente. No solo en el manejo nutricional, sino también en el manejo del riego. Si nosotros vemos aquí, lo que yo necesito es regar la lámina celeste, pero aquí igual en cada riego que le doy, estoy aplicando un exceso de agua. Por lo tanto, estoy como que no. El recurso hídrico es uno de los recursos más limitantes en todas las regiones y estamos dándonos el lujo de desperdiciar. Por esa razón es que necesitamos tecnificar un poco el tema de la agricultura. Por eso aquí vemos el otro esquema, ¿no? Tengo aquí la aplicación de agua y nutrientes, es decir, mediante la fertilización. La fertilización significa aplicar agua más soluciones nutritivas o agua más nutrientes simultáneamente. Por eso es que aquí nosotros regamos y aplicamos nutrientes de acuerdo a lo que necesita el cultivo y tratamos de manejar solo una lámina, ¿no? De acuerdo al desarrollo de raíces. Yo más allá del desarrollo de raíces no necesito regar. Por eso en el caso de la fresa, más o menos un máximo de 40 centímetros. Yo lo que hay que sostener esa lámina, ¿no? Entonces hay que hacer todos los cálculos para poder irrigar esos 40 centímetros, ¿no? En el perfil del suelo. Por eso va a depender del tipo de suelo, de la textura del suelo y con eso haremos los programas de la frecuencia de riego cada cuánto, ¿no? Entonces, por eso es importante aquí tener la información de suelos y con eso se hacen los programas nutricionales basados en la aplicación del riego, más las soluciones nutritivas. Por esa razón es que mediante este sistema nosotros somos mucho más eficientes. ¿Okay? Ahora, en el caso de la fertilización, nosotros, como dice aquí, ¿no? Conseguimos una mayor precisión en el riego y la nutrición. Tenemos un más ahorro en los fertilizantes y en el agua de riego y tenemos un mayor control en el desarrollo del cultivo y la productividad. ¿Okay? Entonces, esto es lo que nosotros buscamos aquí con la fertilización. ¿Nosotros qué le estamos dando al cultivo? Le estamos dando aquí la solución nutritiva y la planta prácticamente casi no gasta energía en conseguir comida, pues es como darle la comida en la boca, ¿no? Entonces simplemente la planta se preocupa en producir, ¿no? Eso es el objetivo de este sistema. Para lograr eso, ¿qué necesitamos? Entonces aquí dice eficiencia de la fertilización. Entonces, en primer lugar, nosotros para activar lo que aquí hay en el suelo necesitamos que haya radiación, una iluminación, y aquí hay el CO2, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí es que empieza a activarse aquí. Pues si no hay suficiente radiación, simplemente lo que coloquemos a nivel del suelo no se va a activar. Por esa razón es que necesitamos tener esas condiciones para que la planta pueda tomar los elementos nutritivos que lo estamos colocando a nivel del suelo, o ya sea mediante el sistema edáfico o el sistema de fertilización. ¿Qué más? Aquí, efecto de la carencia de los diversos nutrientes en el crecimiento radicular. Esta es una de las limitaciones que tiene la agricultura. No solo en el caso de la fresa, es prácticamente en la mayoría de los cultivos, por no decir en todos. Pues nosotros nos tenemos que preocupar en formar raíces. Pues si formamos raíces, nosotros garantizamos una buena producción del cultivo que estemos manejando. En el caso de la fresa, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una raíz con una solución nutritiva completa. Sin embargo, aquí vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué pasa cuando tenemos que en la solución nutritiva no tenemos calcio? Vean ustedes cuánto desarrollar la raíz. Si no colocamos el magnesio, si no colocamos el fósforo, vean, ¿no? Y así, si no colocamos nitrógeno, si no colocamos hierro, si no colocamos
manganeso, si no colocamos potasio, si no colocamos zinc y finalmente si no colocamos boro. El tema es que nace aquí todo, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, empezamos un programa nutricional, nos preocupamos, sí, como dice aquí, pensamos de que solo el fósforo es el elemento requerido para la formación de raíces. Pero como ven en esta imagen, no es solo el fósforo. Requerimos de todos los elementos esenciales. Ahora, de repente el fósforo sí es uno de los elementos que más se requiere para esta etapa fenológica, pero los demás elementos no dejan de ser importantes. Por eso, desde un inicio, nosotros requerimos colocar los nutrientes para tener un buen desarrollo de raíces desde el establecimiento del cultivo. ¿Ok? ¿Qué más? Por eso aquí veamos, ¿no? Los diferentes sistemas radiculares en el cultivo de fresas. Vean ustedes ahí, pobre desarrollo de raíces, aquí está un poco mejor. Lo que yo requiero es tener más o menos una cabellera radicular como esta, donde la planta pues tenga una gran capacidad de absorber los nutrientes. Esto es lo que me interesa a mí, pero vean aquí, esto no tiene una gran cabellera radicular, entonces necesitamos sí formar más raíces. Y para formar más raíces, justamente ahí es donde tenemos que dar las condiciones al suelo. En principio, saber cómo son las características del suelo, cuánta materia orgánica tiene, y hay que colocar materia orgánica. Y si es posible, ¿no? Colocar algún microorganismo, ¿no? También va a ser saludable, todo con el objeto de formar más raíces, ¿no? Y obviamente eso es un punto importante. Y el otro punto importante es que el cultivo de la fresa es un cultivo muy exigente en el tema del drenaje. Necesita un buen balance, o sea, perdón, una buena porosidad, un buen balance aire-agua. Por esa razón también es que necesitamos mejorar la estructura del suelo. Vean aquí, yo necesito una cabellera radicular como esa, o una cabellera radicular como esta de acá, vean ustedes, ¿no? Entonces, esto es lo que uno busca, o deberíamos de buscar todos, no esto de acá. Esto, la verdad que yo le veo demasiadas limitaciones. Por eso dije, no hay que ser formadores de raíces. Ese punto es muy importante en el manejo nutricional del cultivo. No solo de la fresa, sino de todos los cultivos. Ojo. Por eso aquí hablar de las bases de la fertilización. ¿Qué necesito yo para hacer un buen programa de nutrición? En primer lugar, saber la demanda del cultivo. Ojo, no todas las variedades de fresa tienen el mismo comportamiento. Hay algunas variedades que son más exigentes, otras menos exigentes. Entonces, yo aquí estoy colocando un promedio, pero no necesariamente esto es el programa absoluto, ¿no? Entonces, eso también va a depender de la proyección de cosecha que yo tenga. Una cosa es que yo proyecte a cosechar 40 toneladas, 50 toneladas o 60 toneladas, ¿no? Por esas razones es que hay que ver cómo estamos manejando los lotes. En segundo lugar, para saber cuánto de nutrientes voy a colocar, necesito conocer mi suelo, pues, ¿no? Y este es otro punto que igual, ¿no? Los productores aún no todos trabajan con análisis de suelos. No saben realmente qué es lo que tiene su suelo, qué características tiene, cuál es su pH, cuál es la conductividad eléctrica, cuál es el nivel de fósforo, cuál es el nivel de materia orgánica. Yo necesito esta información aparte de ver las deficiencias y de repente alguna toxicidad de algún elemento que pueda haber, ¿no? Para hacer el programa nutricional. Por ejemplo, si yo veo que aquí el pH, si yo tengo un pH que está alrededor de 8 o más de 8, ¿no? Necesito tratar de colocar de repente fertilizantes de reacción ácida, ¿no? O si tengo, por ejemplo, este caso, en el caso de la fresa, por ejemplo, en algunas zonas del Callejón de Guaylas, hay campos de fresa que están creciendo en pHs de 4, ¿no? Son extremadamente ácidos. O en algunos campos, por ejemplo, en la zona de Huaral, tenemos pHs más de 8.3. Entonces son condiciones extremas. O sea, cuando tengo un pH como que de 8.3, ahí hay un alto nivel de carbonatos en el suelo.
Entonces, el cual de alguna manera igual me va a inhibir la absorción de los demás nutrientes, entre ellos los microelementos y el fósforo principalmente. Por esas razones es que yo necesito tener esta información y no solo tener la información, sino interpretar la información. Eso es lo más importante, ¿no? No basta decir, por ejemplo, que tengo, sí, hice el análisis de suelos y tengo aquí un nivel de fósforo de 6 ppm, pero ¿qué significa los 6 ppm, no? Eso es lo que necesitamos entender, eso ponerlos en números, ¿no? Entonces, por esa razón es muy importante tener el diagnóstico de la calidad del suelo. Ahora, en base a esa información, igual aquí vamos a revisar un poco el tema de la profundidad del suelo. Es ahí donde vamos a ver, o sea, qué aspiraciones tenemos para tener una buena formación de raíces, ¿no? Por eso aquí, ¿cuánta materia orgánica tengo? ¿Cuál es la estructura de mi suelo? ¿O cuáles son las limitaciones? De repente hay sales, ¿no? Ahora puede ser un pH alto, pero también puede haber salinidad. Y la salinidad puede estar limitando el crecimiento de las raíces. Por esas razones, ¿no? Es muy importante tener el diagnóstico del suelo. Y después, obviamente, aquí el manejo de la humedad, el manejo del riego, ¿no? Para ver cómo se está regando o cuál es el sistema de irrigación que tiene la parcela donde vamos a manejar el cultivo. Finalmente, en base a toda esa información, nosotros vemos las características de los fertilizantes. Entonces, aquí hablar de las características de los fertilizantes, ¿no? Obviamente, o sea, nosotros en el mercado tenemos un gran número de productos. Entonces, yo decido las fuentes. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy en la zona de Guaral, donde tengo un pH alrededor de 8 o más, suelo con niveles elevados de carbonatos, por ejemplo, en Sastón de Esquivel, por ahí tenemos campos donde están cultivando fresa, pero que tienen carbonatos alrededor de 10%, ¿no? Entonces ahí voy a tener una fuerte fijación del fósforo con calcio. Entonces, sin embargo, el productor sigue utilizando fuentes como fosfato diamónico, cuando lo correcto sería en esa condición utilizar fuentes de reacción ácida como el fosfato monoamónico, no el diamónico, sino el fosfato monoamónico o el macroessential, ¿no? Entonces, esas son las alternativas que se dan. Igual, aquí, si yo tengo el suelo calcáreo, no voy a sugerir la aplicación de urea, tendría que sugerir la aplicación del sulfato de amonio, ¿no? Que tiene reacción ácida, ¿ve? Entonces, por eso es importante, ¿no? Tener el diagnóstico del suelo. Y si veo que tengo salinidad, igual, ¿no? Entonces, ahí prácticamente si hay sales, imposible. No podemos aplicar, ¿no? Fuentes que tengan altos índices salinos, ¿no? Por eso es importantísimo el tema del análisis de suelos. Y como dice aquí, los métodos de aplicación, cómo es que lo vamos a aplicar. Ahí hay otro punto importante, ¿no? Entonces, siempre la pregunta es, ¿cuántas veces hay que fertilizar? ¿No? Probablemente es 2, 3, pero en realidad 2, 3 en el año es demasiado poco. Por eso uno pregunta, ¿cuántas veces uno come? ¿No? La mayoría dice 3 veces, pero hay algunos que comen 6 veces. Entonces, pero eso en el día, pero en la planta, ojo, 3 veces al año es demasiado poco, ¿no? Por eso aquí hay que cambiar un poquito ese chip. A la planta hay que dar de comer siempre. La planta igual necesita agua y nutrientes todos los días. Por lo tanto, hay que tratar de colocar o dar la nutrición y el agua cotidianamente. Eso es lo más correcto. Eso obviamente que de repente lo conseguimos con la fertilización, pero igual en los programas edáficos hay que tratar de fraccionar en 4, 5 o 6 aplicaciones. No concentrar la nutrición en 2. No, hay que tratar de distanciar un poquito más o fraccionar un poco más la misma dosis. Y bueno, el manejo del agua va a depender un poco de las fuentes que vamos a utilizar. La época de aplicación. Entonces aquí cuando hablamos de la época de aplicación, eso se refiere básicamente a la fenología. Entonces hay algunos elementos, como dije, el tema del fósforo al inicio es muy importante,
Pero no crean que durante el desarrollo del cultivo no es importante. Sigue siendo importante, pero hay que bajar la dosis, pero no suprimir completamente. Igual, en el estado inicial, al momento del establecimiento, no es que no hay que darle potasio, hay que darle potasio, pero en baja dosis. Y al momento del desarrollo de los frutos, ¿no? Hay que dar una alta dosis de potasio, pero sin descuidar, ojo, los demás nutrientes. La planta, repito, requiere un gran balance nutricional. Por eso aquí la formación de la fruta, Liz, ¿no? Factores en pre-cosecha que afectan a la calidad de la fruta, hasta la madurez de la cosecha. Entonces, ahora, este ciclo, repito, ¿no? En la costa es más o menos de 10 meses aproximadamente, 9, 10 meses. Y en la sierra prácticamente cubre el ciclo, o sea, es todo el año. Entonces, aquí hay que ver el factor suelo, por ejemplo, ¿no? Que tenga una buena profundidad, ¿no? Más o menos 20 centímetros están cubiertos por raíces, pero si son más es mucho mejor. Por eso ahí hay que ver el tema del drenaje. Para nosotros es muy importante el tema del drenaje cuando manejamos fresas, ¿no? Y hay aquí la fertilidad de macro y micro elementos iniciales. Por eso yo necesito saber cómo está mi análisis de suelos. Ahora, la textura, igual, ¿no? Como dice aquí, si el cultivo exige suelos bien drenados, bien aireados, pero hay zonas donde tenemos suelos muy arcillosos, sobre todo en la sierra, ¿no? En Ayacucho, en Cajamarca, en Amazonas, en Cusco, ¿no? En Ancash, tenemos suelos muy arcillosos. Entonces, ¿qué debemos hacer para mejorar esa condición? ¿No? Simplemente ahí hay que tratar de colocar un mayor nivel de materia orgánica. Es lo que nos queda, tratar de colocar más materia orgánica, porque eso es la necesidad hoy en día, no solo en la sierra, sino también en la costa, pero materia orgánica descompuesta, o de preferencia lavada, porque en el caso de la fresa, ¿no? La fresa requiere sí materia orgánica, pero bajo en sales. Ese es el gran problema, ¿no? O sea, el cultivo de fresa es un cultivo altamente sensible a la salinidad. Por lo tanto, lo que usemos, ¿no? Tiene que ser algo que no afecte con la salinidad. O caso contrario, si no hay esa posibilidad, tratar de colocar los famosos abonos verdes, ¿no? Entonces, antes del establecimiento, de repente sembrar maíz o alguna leguminosa, picarlo e incorporarlo, ¿no? Eso sería lo más adecuado. Ahí no estamos afectando con la salinidad. Por eso aquí, vean ustedes, dice porosidad, más del 25%, es decir, necesita una buena oxigenación. Por eso, si el suelo ideal es 25% de aire, 25% de agua, eso es lo que necesita el cultivo de la fresa, ¿no? Y esa condición la damos principalmente si colocamos niveles adecuados de enmiendas orgánicas. Repito, pero muy bajo en sales. pHs de 6 a 7, ¿no? Entonces, mayor o menor de esos valores puede afectar de alguna manera el normal crecimiento del cultivo. La conductividad eléctrica, el tema de la salinidad. Aquí hay mucha literatura, ¿no? Y esta literatura está cambiando. En algunos casos dice menos de 0.8, menos de 1, ¿no? De sales, pero depende del tipo de sales, ¿no? De eso también vamos a hablar un poquito más adelante. Esta literatura es un poquito antigua, pero está ahí todavía vigente. Entonces, ¿aquí qué dice, no? A menos de 0.6, pero a valores mayores de 1.3 Siemens provoca caída del 10% del crecimiento. Eso es cierto, ¿no? Eso está en algunas tablas, que lo vamos a mostrar igual. Ahora, aquí yo tengo un análisis de suelos de la zona de Huaura, en Lima. Entonces, Huaura es una de las zonas que concentra una gran área del cultivo de la fresa. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, las características del suelo. Y si vemos conductividad eléctrica es 0.92, como que estuviera en el límite, ¿ok? Como que está en el límite. De ahí vemos el pH. Vean ustedes el pH es alto, 8.3. ¿No? 8.3. Entonces,
aquí en estas condiciones, trabajar, por ejemplo, con urea no es la mejor opción, ¿no? Ni con fosfato diamónico. Tendríamos que trabajar con fuentes de reacción ácida. Además, vean ustedes aquí el nivel de carbonatos, ¿ve? 3.7, que es relativamente alta, que de alguna manera esto va a limitar la disponibilidad de los microelementos y va a haber una fuerte fijación del fósforo con el calcio. Materia orgánica, 0.95. Realmente es bajo. Necesitamos subir ese nivel de materia orgánica por lo menos a 1.5 a 2%. Nivel de fósforo aparentemente es alto, pero ojo, aquí hay que considerar el método. Esto ha sido con Olsen. Pero bueno, igual aquí estamos relativamente alto, pero aquí hay carbonatos. Ojo. Ahí va a haber cierta restricción. Para el caso del potasio, estamos en un nivel, sí, más o menos bueno, pero igual hay necesidad de aplicar algo más de potasio. Otro elemento limitante, a ver, veamos el tema de sodio. Sodio no es problema, ¿ve? No hay mayor problema de sodio aquí. Por eso, pues esta conductividad puede ser un poquito alta, pero no es mayor problema con sodio. El caso de hierro, como que aparentemente está bien, pero habría que ver cómo viene la plantación, ¿no? Entonces, ahí depende de las tablas que utilicemos. En el caso del zinc, igual está relativamente bajo, y aquí llama la atención el nivel de boro. Este suelo teóricamente no debería requerir boro, teóricamente, ¿no? Pero habría que ver el tema del comportamiento en el mismo campo, ¿ok? Listo, ahora esto lo vemos aquí, ¿no? Aquí hay una tabla para fresas. Entonces, si yo tengo aquí, este es mi análisis de suelos, entonces aquí veo el tema de los balances. Si el balance, por ejemplo, aquí veo calcio, magnesio. Calcio, magnesio, por ejemplo, debe estar entre 2 a 5 y justo está entre 2 a 5. Calcio, potasio, de 5 a 25, está en 12, está bien, ¿ve? Y magnesio, potasio, de 2.5 a 15, ¿no? Estamos bastante bien, ¿ven? Estamos dentro de un rango adecuado. Entonces, no hay mayor problema. Este suelo es bastante adecuado. Lo único que nos queda es tratar de manejarlo de manera adecuada. Una de las limitaciones, como este suelo tiene un pH más de 8.3 o 8.3, yo me estoy colocando en un rango por aquí. Y aquí vean ustedes qué limitaciones tengo. Limitación de nitrógeno, limitación de fósforo y limitación igual aquí de todos los microelementos, excepto molibdeno, ¿ve? Entonces, ¿cuál es el pH ideal para el manejo de la fresa? Ya lo vimos, entre 5.8 a 6.5. Eso es lo ideal. Entonces, pero si yo estoy en 8.3, ojo, necesito tratar de bajar de alguna manera ese pH. Y una manera de mitigar esa restricción o esa limitación es utilizando fertilizantes de reacción ácida. ¿Okay? Ahora aquí igual esta tabla o esta información nos indica la disponibilidad del hierro en función del pH del suelo. Veamos aquí, pH a 6.3 tengo 1000 ppm, pH 6.5 tengo 352 ppm, pH 7 35 ppm y pH 7.5 3 ppm. Entonces yo tengo 8.3, entonces ¿cuánto? Teóricamente ahí el análisis, por eso hay un poquito la contradicción, o sea, los análisis de suelos, ojo, son referenciales, no son absolutos. Lo absoluto es lo que uno mira en la planta. Lo que la planta manifiesta es el verdadero análisis es eso, o sea, porque si bien es cierto el tema de los reportes de laboratorio sí son válidos como referencia, pero no son absolutos, ¿no? Entonces, posiblemente en ese suelo se vea deficiencias de hierro. Y evidentemente nosotros lo confirmamos cuando fuimos al campo, ¿no? Entonces, por esa razón es importante un poco ver qué es lo que está pasando en el mismo campo, ¿no? Una cosa es tener los resultados que son referenciales, pero no son absolutos. Ojo, eso
Eso quiero que entiendan. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, sí se observó deficiencia de hierro, ¿no? En la zona. Vean ustedes, ¿no? Y muy marcado. Ese es por el pH y por el elevado nivel de carbonatos. Ahora, carbonatos en el suelo y bicarbonatos en el agua. Ese es el otro tema, ¿no? O sea, los dos factores, tanto el suelo como el agua, tienen elevados niveles de pH. En consecuencia, están limitando la disponibilidad del hierro en el suelo, ¿no? Por eso, ¿qué le queda a la planta? Simplemente manifestar la deficiencia, y como que estamos observando en esta imagen. Otro punto importante, el tema de la salinidad. Como dice aquí, acumulación de sales solubles en la solución suelo. Afecta el crecimiento y división celular. Efecto específico de lesiones. Promueve desbalance nutricional y afecta, los cuales afectan los rendimientos. ¿Ok? Ahora, ¿qué son las sales? Esa es la otra gran pregunta que uno se hace, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por salinidad? Entonces, cuando uno dice, no, la CE es la salinidad, sí, pues la CE es la salinidad, pero ¿de dónde es que obtenemos la CE, la conductividad eléctrica? Entonces, eso está constituido principalmente por aniones, todos los que tienen cargas negativas, y los cationes, todos los que tienen cargas positivas. Es decir, la fusión de un anión, por ejemplo, el cloro con el sodio, el cloro con el calcio, el cloro con el magnesio, el cloro con el potasio y todas las interacciones que tengamos aquí nos dan la conductividad eléctrica. Por eso cuando decimos, ¿no? La CE, ¿qué es la CE? Es sales totales, pero específicamente no sabemos qué sales son. Lo único que nos dice con esta información es que tenemos las sales totales, pero sin especificar cuáles son. Por ejemplo, si yo estoy manejando presa, ¿qué me interesa saber de aquí? El nivel de cloro. ¿Cuánto cloro tengo en mi análisis de suelos? Por ejemplo, en el análisis de caracterización no me sale ese valor. Para llegar a este valor tendría que hacer el análisis de salinidad. En el extracto de saturación, ahí sí yo tendría la chance de tener, digamos, la información de del nivel de sodio, perdón, del nivel de cloro para el cultivo que estoy manejando, en este caso la fresa. ¿Ok? Y aquí mismo, si nosotros hacemos toda la interacción, por ejemplo, con nitratos, aquí, por ejemplo, nitrato de sodio, nitrato de calcio, nitrato de magnesio, nitrato de potasio, al final, ¿qué son esas sales? Son los fertilizantes, ¿ve? Son los fertilizantes. Por eso, al final, los fertilizantes que son sales. Igual son sales. Por eso, cuando uno hace el programa nutricional, ojo, hay que considerar el índice salino de los fertilizantes. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos igual. Otro dato importante dentro de esto es el tema del manejo. Entonces, tenemos sí la información del laboratorio, pero el laboratorio nos reporta los análisis, por ejemplo, de sales en la relación 1:1, ¿no? Relación 1:1, es decir, 100 gramos de suelo diluidos en 100 mililitros de agua. Esa es la relación 1:1, peso-volumen, ¿no? Sin embargo, esa información no es muy confiable, ¿no? Entonces, para tener la información mucho más confiable, cambiamos de método y realizamos la metodología en pasta saturada. En pasta saturada, por ejemplo, aquí, si la conductividad eléctrica, ¿no? En pasta saturada, para condiciones normales es de 0 a 2. Bajo decimos cuando ese valor en pasta saturada es de 2.1 a 4. Mediano o moderadamente salino de 4 a 8 y alto o fuertemente salino de 8 a 16 y muy alto mayor a 16. ¿Ve? Pero esto en pasta saturada, pero eso vean en relación 1:1, ¿no? El valor es completamente diferente.
Ese es el otro punto que hay que tratar de entender, la metodología del laboratorio. Por eso todos los laboratorios deben, ¿no?, adjuntar la metodología con el cual están llegando a esos resultados que reportan en los análisis. Los laboratorios serios lo hacen. Los que no son muy serios simplemente les dan la hoja, inclusive con las recomendaciones, pero yo no sé qué tan confiable sea. ¿Ok? ¿Qué más? Ahora, ¿qué es la salinidad? Por eso la importancia de la conductividad eléctrica. Explica de otra manera. Las sales disueltas en el agua son iones y los iones se unen por fuerzas eléctricas al agua. La planta pelea con estos iones por tomar el agua libre del suelo. A más sales, más difícil es que la planta tome el agua del suelo. Por eso la planta sufre el estrés hídrico. Además, asociado a los problemas de conductividad, pueden existir problemas de toxicidad debido, principalmente para el caso de la fresa, al cloro, al sodio y al bono. ¿Ve? Entonces, esta información, ojo, es muy importante. Ahora, repito, el cultivo de la fresa es uno de los cultivos más sensibles a la salinidad. Y este cuadro nos lo dice, ¿no? Entonces, aquí tengo yo, por ejemplo, el análisis, ¿no?, del suelo, sí, y del agua. Por ejemplo, aquí me dicen, o sea, en pasta saturada máximo hasta 1, pero el agua de riego debe tener 0.7. Entonces, bajo estas condiciones, no hay pérdida del potencial productivo del cultivo. Pero, ojo, esto igual está quedando un poquito de lado, ¿no? Entonces, ahora, hoy en día ya hay nuevas variedades, hay novedades en la plantación de fresa y en los demás cultivos. Entonces, como que esto está quedando algo histórico. Y ahí tenemos aquí, por ejemplo, las pérdidas. Cuando esta conductividad en pasta saturada sube a 1.3 y la conductividad eléctrica del agua sube a 0.9, entonces habría una pérdida del 10% en el potencial productivo del cultivo. Y cuando ese valor sube a 1.8 en el suelo en pasta saturada y 1.2 en el agua de riego, ojo, ahí habría una pérdida del 25%. Y posiblemente bajo esas condiciones ya va a ser muy complicado trabajar el cultivo de la fresa. ¿Por qué? Porque de repente ya no va a ser rentable. Además, no solo baja la producción, sino baja la calidad de la cosecha. En consecuencia, vamos a tener ahí dos problemas graves, los cuales nos van a limitar el normal crecimiento de la planta y por ende la calidad de la cosecha. Ahora, ¿qué pasa con el exceso de sales? Ahí está, ¿no? En el caso de la fresa, vean ustedes, ¿no? La fresa tiene una tolerancia, ¿no? Por esa razón es que depende qué sal esté en el agua. Por ejemplo, ¿no? No sé si a alguien se le ocurrió hacer fresas en casa. Y en casa, ¿qué agua tenemos? Tenemos el agua potable. Y el agua potable, ¿qué es lo que tiene de sales? ¿No? ¿Qué le añaden al agua potable? Cloro, ¿no? Entonces yo puedo tener una conductividad eléctrica de 0.4, pero si de eso más del 90% es cloro, significa que usted no puede hacer fresa, ¿no? Por eso ese tema de la información de que hasta 1.9 es bien relativo, depende del tipo de sal que esté ahí. Eso hay que tratar de entender, por favor. Por eso, efectos de la salinidad en la planta. Ahora, yo estoy enfatizando un poco esto porque el cultivo de la fresa es altamente sensible a la salinidad. Por ejemplo, déficit hídrico, estrés hídrico, pérdida de turgencia, toxicidad y desequilibrio iónico, es decir, habría menos calcio, de repente más sodio, necrosis, desórdenes de calcio, no hay absorción y empieza a haber fisiopatías, es decir, empieza a caerse las hojas, las flores, los frutos, etcétera, etcétera. Entonces, fotosíntesis y respiración, cierre de estomas, más respiración, menos rendimientos. No hay síntesis de proteínas, menos aminoácidos, mayor estrés de la planta. Fitohormonas, menos citoquininas y mayor contenido de ácido
abscísico, ¿ve? Entonces, esto es lo que va a generar un exceso de sales en el cultivo. Para la toxicidad por cloruros, si los iones de cloruro están presentes en cantidades excesivas en la solución suelo, puede ser tóxico para las plantas de fresa. Esta toxicidad origina deterioro de la hoja afectando su metabolismo, es decir, se reduce la fotosíntesis y con ello la producción de carbohidratos, dando como resultado un menor rendimiento de fruta y menor pérdida y una pérdida considerable. Asimismo, se ha demostrado que altos niveles de cloro inducen a deficiencia de nitrógeno debido a la reducción en la absorción de nitratos. Este es el otro tema, que hay un antagonismo entre el cloro y el nitrato. Eso, si tenemos elevadas concentraciones de cloro, entonces va a inhibir de alguna manera la absorción del nitrógeno en la forma de nitratos. Además, el nivel máximo permitido de cloro en la solución suelo, en la mayoría de los casos, debe estar de 5 a 7 miliequivalentes por litro. Eso en el extracto de saturación, el cual puede variar según la variedad. Claro, hay algunas variedades que de repente toleran hasta 7, pero hay algunas variedades que solo van a tolerar hasta 4 miliequivalentes. Por eso, esta información es clave en el manejo del cultivo. ¿Qué más? El nivel de cloro permitido en el agua de riego, en el caso del suelo es de 5 a 7, y en el agua de riego, vean ustedes, de 3 a 5 miliequivalentes por litro. Este valor, ojo, ¿no? es clave, pues por eso, en el caso del agua potable, yo puedo tener, repito, ¿no? Una conductividad eléctrica de 0.4. De los cuales más o menos 3 miliequivalentes son de cloro. Prácticamente eso me va a limitar el normal crecimiento del cultivo de la fresa. Por eso los valores de cloruro superior a 0.5% en la materia seca de la planta indica toxicidad por cloruro. Mira, es un nivel muy bajito, muy bajito. ¿Qué más? Ahora, toxicidad por cloro reduce la fotosíntesis y limita la producción de los carbohidratos, reduce la absorción de nitratos, el nivel máximo permitido, esto se repite. Entonces aquí, por ejemplo, algunos ensayos, ¿no? Vean aquí el testigo, aquí con la aplicación de 10 milimoles de cloruro de calcio y aquí 10 milimoles de cloruro de sodio. Y mira cómo afecta el cultivo. Cultivo es altamente sensible al cloro. Eso es lo que yo quiero decir. Por eso es que el agua de caño, ojo, no es bueno para la fresa. Por eso aquellos que quieren hacer una agricultura doméstica, ¿no? Van a tener limitaciones con la calidad del agua. Yo empecé a hacer igual aquí en casa, ¿no? En unos tubos. Al inicio como que venía bien, pero en la medida que fue pasando el tiempo se acumuló el cloro y la verdad que ya es hoy en día imposible hacer cloro. Entonces lo que estoy haciendo es tratar el agua y de ese modo empezar a trabajar el cultivo de la fresa. ¿No? Igual ahí vean ustedes, ¿no? Las imágenes de la toxicidad de cloruro. Por eso una toxicidad de cloro se manifiesta con quemaduras en los márgenes de las hojas, amarillamiento prematuro, bronceado e incluso caída de las hojas. Para el tema de la toxicidad por sodio, ¿no? Entonces, normalmente el cloro va asociado al sodio a veces, ¿no? Entonces, eso va a depender de las condiciones. Entonces, por eso aquí la toxicidad por sodio reduce la absorción de calcio y potasio. Y ahí viene el gran problema, ¿no? Y si reduce calcio o potasio, ¿qué va a pasar? La planta empieza a deshidratarse. Porque quienes le dan urgencia a la célula, ¿quiénes son? Calcio, potasio. Pues si no hay calcio, potasio y hay sodio, la planta empieza a sufrir estrés severo. Por eso, síndrome de toxicidad por sodio en hojas de fresa. Un poquito para mitigar ese problema, veamos aquí hay un ensayo en los cuales aquí tengo yo
rendimiento de frutos. Vean ustedes, aquí tengo el control, ¿no? Sin problemas de salinidad. Y aquí yo tengo, o sea, una solución salina. Y aquí con la aplicación de cloro y sodio, perdón, de calcio y potasio. De nitrato de calcio y nitrato de potasio. Vean ustedes, ¿ven? Son muy tigres. Por eso, cuando hay condiciones de desalinización de suelos, lo más conveniente es que empecemos a trabajar con nitrato de calcio y nitrato de potasio como alternativas. ¿Ok? ¿Qué más? Ahora, el tema del agua de riego. El agua de riego, como dice aquí, es fundamental para la vida de las plantas. Si bien es constituyente de tejidos vegetales, más o menos el 1%, la mayor parte se usa en termorregulación de la planta a través de la transpiración. En cada momento de su vida, el estado hídrico de la planta depende del balance del agua que la planta absorbe del suelo y que pierde por transpiración. Así el agua que pasa por una planta depende de la oferta de agua en el suelo y las características fundamentales de la planta, el índice del área foliar y las condiciones atmosféricas. ¿Okay? Entonces aquí igual el agua de riego no debe tener una conductividad eléctrica mayor a 0.8. Igual eso ya dije, eso es un mito. No necesariamente es así, ¿no? Entonces hay que tratar de manejar un poquito esto. Por eso, para mitigar una alta producción y evitar problemas de presencia de sodio, calcio, boro o cloruros que afectan el desarrollo de la planta, la firmeza y el tamaño de los frutos. A medida que aumenta la conductividad eléctrica, disminuye la producción, eso es cierto. Por eso aquí, a 0.9 Siemens por metro, puede haber una pérdida del 10%, a 1.2, ¿no?, de conductividad en el agua de riego, puede haber una pérdida de hasta 25%, como ya lo manifestamos, y con una conductividad de 1.7, ¿no?, se puede alcanzar una pérdida del 50% de la capacidad productiva de las plantas. Para controlar la salinidad es preciso contar con un buen sistema de drenaje, como ya se dijo anteriormente. ¿Qué más? Bueno, aquí es parte de lo que ya mencionamos, ¿no? Entonces, bueno, esto un poquito lo vemos aquí mejor en los resultados de los análisis. ¿Qué hay en las aguas de riego? Igual hay sales. Entonces, cuando esta conductividad, como dice, ¿no?, menos de 0.5 prácticamente libre de sales, es falso, pues no necesariamente es así. Entonces aquí, ojo, puede haber cloro que va a afectar directamente al cultivo de la fresa. No necesariamente es así. Entonces, la calidad del agua depende para qué uno lo quiere, ¿no? Entonces, yo quiero un agua buena para la fresa, pero que esta agua que tiene 0.5 o que tenga hasta 0.1 me permite, hasta 0.9, pero que esa conductividad no tenga niveles elevados de cloro ni de sodio. Eso es lo que me interesa a mí para hacer fresa. ¿Okay? Entonces aquí yo tengo dos análisis de agua de la zona de Huaura. Entonces tengo el análisis de aguas del río Huaura y tengo el análisis de un pozo de la zona de Santa María y en la zona de Huacho, que es parte de la jurisdicción del Valle del río Huaura. Entonces aquí empezamos un poquito a analizar ya el tema del suelo, ya lo vimos. Entonces aquí en primer lugar vamos a observar, a ver, la conductividad eléctrica, prácticamente la de río como que cumple, pero la de pozo ya habría cierta limitación para empezar viendo la conductividad eléctrica. Viendo el pH, ojo, ambos tienen pHs muy elevados. Y cuando vemos pHs muy elevados, inmediatamente hay que ver el nivel de bicarbonatos. Aquí vemos que los niveles de bicarbonatos en ambos casos son bastante elevados. ¿Ok? Ahora, otro dato importante para tomar una decisión, para ver, por ejemplo, si esta agua de pozo cumple o no cumple para hacer fresas. Entonces, yo tengo aquí un RAS de ¿cuánto? De 5.9. 5.9, ojo, para fresa imposible, ¿no? No se puede. O sea, 5.9 RAS es reacción de absorción de sodio. Entonces,
ya yo tendría una fuerte limitación por sodio. Sin embargo, ese valor debe ser menos de 3. Y aquí el agua de río sí lo cumple, ¿ve? Esto sí lo cumple, entonces menos de 3. Empiezo a ver las sales buenas. ¿Y cuáles son las sales buenas? ¿No? De este grupo de los cationes calcio, magnesio, potasio. La sal mala puede ser el sodio, ¿no? ¿Qué es el problema aquí? En calcio, vean ustedes, no tengo mayor problema. Ambos tienen, digamos, una concentración de calcio adecuada. Pero aquí viene el problema, sodio. Tengo 2 en el agua de río, 2.3, y en el agua de pozo tengo 8.3. Este es mi gran problema. Prácticamente este valor máximo, ¿no?, de sodio se permite hasta 5 ¿no?, miliequivalentes, pero aquí yo tengo, ¿no?, 8.3. Prácticamente esto ya me está restringiendo. Por esa razón yo casi estaría descartando la posibilidad de hacer fresa con esa agua. No haría fresa, pero tengo otras alternativas, pues no, puedo hacer otros cultivos. Por ejemplo, podría yo trabajar espárragos sin mayor problema, porque el espárrago sí me tolera ese nivel de salinidad. En cuanto a potasio, ambos están iguales, no hay mayor problema. Entonces, otro tema importante aquí es que tiene relación con la dureza del agua. Entonces, ambos tienen niveles elevados de bicarbonatos. Este valor está permitido hasta 1.5, máximo hasta 2 miliequivalentes. Pero en este caso, ojo, 3.89 y 3.48 están por muy encima del valor admitido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, si yo estoy haciendo fertilización, necesito no acidular esta agua, ¿no? Necesito acidular, sí o sí. Llevarlo de repente a un nivel de 1.5 o 1, ¿no? Pero si alguien está manejando hidroponía, tendría que llevarlo a 0.5 ese valor utilizando algún ácido, ¿no? Ácido fosfórico, ácido nítrico o ácido sulfúrico, etcétera, ¿no? O sea, cualquier ácido, algún ácido, ¿ya? Entonces, hasta ahí estamos bien. Después, ¿qué otro elemento hay que analizar? El cloro, pues, ¿no? Entonces, ya vimos aquí, bueno, de repente algunas plantas, como decía, hasta 7, habría que ver un poco si esto lo puede tolerar algo la variedad, pero normalmente ese valor debe estar por debajo de 4, por seguridad. Pero aquí tengo nivel alto de cloro, tengo nivel alto de sodio, prácticamente con esto yo estaría limitando mucho el uso del agua para el cultivo de fresa. Si me dicen a mí, oye, con esa agua, bueno, si la variedad es algo tolerante, podríamos hacer la prueba, o sea, previa, ¿no?, al establecimiento del proyecto. Pero desde ya yo tendría que ser muy minucioso con tomar la decisión, y yo desde ya diría que esta agua de repente no. Con el agua de río no tengo mayor problema, sí, lo único que me queda aquí es tratar de bajarle el pH, ¿no? Llevar este nivel de bicarbonatos mínimo a 1.5. Con eso yo estaría bastante bien si estoy haciendo fertilización, ¿ok? ¿Qué más? Ahora, este nivel alto de sodio, vean ustedes, tiene cierto impacto, ¿no? El cálculo del RAS se hace, pues, a reacción de absorción de sodio, es igual a los miliequivalentes de sodio entre la raíz cuadrada de calcio más potasio entre 2. Y aquí calculamos el RAS, por eso sale 5.97. Y 5.97, que más parece 6, ya estaría cerca a moderado. Y dice prácticamente, no, prácticamente estaríamos aquí de 5 a 6, pero está prácticamente el límite de ser importante. Ahí está el límite. Ojo, por eso yo estaría decidiendo mejor no hacer fresa con el agua de pozo. ¿Okay? Por eso aquí, un elevado RAS y 1% de sodio intercambiable colmata las bases de cambio.
provoca la dispersión del suelo y puede, por tanto, secuestrar otros elementos para que la planta los absorba, como terminar produciendo la fitotoxicidad por el exceso de sodio. ¿Ok? Ahora veamos aquí qué es lo que pasa cuando hay un exceso de sodio. Ahora, el exceso de sodio, ya hemos visto, no solo viene del suelo, sino también puede estar yendo con el agua. Y si yo riego, repito, con esa agua de pozo que tiene un nivel elevado de sodio, entonces, ¿cuánto requiere un cultivo de fresa, por ejemplo, en la zona de Huaura? No, más o menos mínimo va a requerir entre 9.000 a 12.000 metros cúbicos por campaña. Entonces, a eso saquen, hagan números, ¿no? Entonces, ¿cuánto de sodio se está incorporando con ese volumen de agua? Por eso es que cada vez esos suelos se están salinizando más también, porque no se utiliza un agua de buena calidad. Por eso, el incremento del sodio en el suelo, ¿qué va a hacer? Va a hacer que aumente el pH, número uno, aumente el nivel de bicarbonatos, problemas con la deficiencia de hierro, como que ya lo hemos visto, problemas con la deficiencia de zinc, otro microelemento importante, impermeabilidad en el suelo. Es decir, no va a haber una rápida infiltración del agua en el perfil del suelo, ¿no? ¿Qué más? Menor aireación. Y la fresa es uno de los cultivos que requiere una buena oxigenación, una buena aireación. Ojo, por esas razones es que ahí va a haber limitaciones por el caso del sodio. Por ejemplo, ¿qué hace el sodio? ¿No? Esto. Es decir, destruye la estructura del suelo. Destruye toda la estructura del suelo. Ahí está. ¿No? Lo pulveriza prácticamente. Entonces, si usted coloca, por ejemplo, un poco de agua aquí, difícilmente va a penetrar en el perfil del suelo. Es decir, la conductividad hidráulica disminuye significativamente, ¿no? Y esto mismo, de repente, en el cultivo, como en este caso era vid, vean ustedes, empieza a generar toxicidad. Ahí está el detalle. Entonces, ¿cómo es que tenemos que manejar estos suelos? Ahí viene la otra pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ahí, ¿cuál es la alternativa? Ya dije, cuando hay sodio, cuando hay cloro, apliquemos nitratos. Entonces, empecemos a usar de repente, ¿qué? Si el sodio destruye la estructura, ¿quién forma estructura? El calcio. Empecemos a usar más nitrato de calcio de repente, como alternativa para estas condiciones. Pero, si no, empecemos a aplicar yeso, ¿no? Yeso micronizado, eso hay en el mercado, puede ser, si están manejando fertilización, ojo, puede ser yeso micronizado, o si no, simplemente coloquen yeso a los campos. Esa es una manera de mitigar el problema del sodio. Ahora, eso mismo, vean aquí, ¿no? En esta imagen, aquí yo tengo dos imágenes. A la izquierda tengo un suelo estructurado que absorbe bien el agua de riego. A la derecha tengo un suelo sin estructura, sin ninguna capacidad de drenaje. ¿Ve? Esta es la evidencia del exceso de sodio. Por eso, no, repito, ¿no? El sodio está en el suelo, de lo que se está acumulando de repente con el riego, o también puede ser el sodio por exceso del agua de riego de mala calidad, pues, ¿no? El agua de riego tiene mucho sodio, entonces eso también igual está afectando, ¿no? Las características del suelo. ¿Okay? ¿Qué más? Aquí, el otro tema, ¿no? Los bicarbonatos, ¿no? Cuando hay fertilización, ahí está. Bicarbonatos, igual, el agua era un agua dura, un agua que tenía un nivel de bicarbonatos alto, más de casi 4. Entonces, eso de alguna manera igual está limitando, ¿no? Las condiciones. Ojo, por eso es que necesitamos acidular esa agua. Igual, si usted va a hacer las aplicaciones foliares, tiene que regular el pH necesariamente para tener éxito con las aplicaciones, ¿no? Entonces,
necesita usted sí tratar el agua. El agua como tal, ojo, no es que no sirva, sino limita la eficiencia. Por esa razón, entonces para mejorar la eficiencia, ¿qué hay que hacer? Hacer el tratamiento con la acidulación. Ojo. ¿Qué más? Ahora, aquí igual, clorosis ocasionada por el exceso de humedad. Ese es otro tema, ¿no? Cuando no hay un buen drenaje, cuando no hay un buen manejo del agua, no hay una buena oxigenación, igual la clorosis empieza a aparecer. Entonces uno puede confundirse, ¿no? Puede decir que esto es un problema de hierro o de algún otro elemento, pero en realidad es por mal manejo del agua. O sea, puede haber también cierta compactación ahí, ¿no? Entonces, eso es el tema que hay que revisar. O estamos regando demasiado, ¿no? Entonces, es una manera como que la planta empieza a manifestar un problema, ¿no? Por eso, cuando aparece un problema de esta naturaleza, lo primero que hay que hacer es mirar la raíz. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay nematodes, hay, no, de repente en este caso el exceso de agua, o de repente algún problema de emisión, hay nada, es microelemento, pues no, es hierro de repente, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ver. Ojo, era la raíz. Igual aquí, plantas sanas y verdes con malsa amarilla, entre ellas, mirad aquí, ¿no? Entonces, no, el riego de repente tampoco es uniforme. Entonces, son muchos factores, por eso digo, no hay que tratar de ver las raíces cuando hay este problema. Aquí simplemente en función de los nutrientes y de los síntomas de eficiencia en el cultivo de la fresa. La nutrición mineral es una de las prácticas más importantes en el crecimiento y rendimiento de la fresa. Por lo tanto, uno de los elementos importantes, y yo empiezo con el tema del calcio. Entonces, ¿cuántos de los productores se preocupan en aplicar calcio? Por ejemplo, los pequeños productores que apliquen calcio es un poco difícil, ¿no? Por eso hay que darle la importancia a este elemento. Por eso es que primero coloqué calcio. Entonces el calcio, dentro de las funciones que tiene, está la integridad de la membrana y las paredes celulares. En forma de pectatos de calcio, participa en el crecimiento, germinación del polen, división y elongación celular. Cuando habla de elongación celular, también se está refiriendo al crecimiento de raíces. Ojo, ¿no? El calcio se mueve con el agua, la transpiración, acumulación de las hojas y poco en frutos. El calcio es muy poco móvil dentro de la planta. Eso ya lo vimos. Deficiencia, ahí está, las quemaduras en las puntas, pero en los puntos de crecimiento. O sea, porque el calcio, repito, tiene baja movilidad dentro de la planta, por lo tanto la deficiencia se va a ver en los brotes, como que se está viendo aquí. Aquí las hojas están normales, las hojas bajeras, pero los brotes, ahí está el problema, ahí está el síntoma de la deficiencia de calcio. Y ojo, productor de fresa que no maneje calcio va a tener serios problemas con la calidad de la fruta, ¿no? Quemaduras en los brotes. Ahí igual, más deficiencias de calcio, ¿eh? Entonces, cuando vean estos síntomas en campo, eso es deficiencia de calcio. Y lo que tienen que hacer es colocar inmediatamente calcio. Una de las fuentes que podrían, como alternativa, digo, ¿no? Es el nitrato de calcio. Es una fuente que rápidamente va a corregir ese problema. Ahora, el tema del calcio, ojo, afecta el cultivo y también el fruto. Vean ustedes, tenemos frutos mucho más blandos. Frutos que no tienen la vida de estante, o sea, poca vida de estante. Es decir, cosecho hoy día y mañana los tengo que colocar. Si no los vendo, ya prácticamente pierdo esa cosecha, ¿no? Es lo que me da, el calcio me da dureza, me da rigidez de la pared celular. Por lo tanto, yo puedo guardar más tiempo la fruta. Es decir, me da más vida post cosecha. Por eso es importante la inclusión del calcio en los programas nutricionales. Factores que afectan la concentración de calcio en el fruto. Bajo contenido de calcio en el suelo, alta competencia con las hojas, baja absorción
del suelo, entonces causas de la baja absorción. Entonces, aquí, baja evapotranspiración. Es decir, en este momento, por ejemplo, ¿no? En las zonas donde se está cultivando la fresa, ¿cómo está la humedad relativa? Muy alta, entonces hay una baja absorción porque hay baja evapotranspiración. Entonces, raíces dañadas o simplemente no hay generación de raíces. Las raíces se van generando más o menos cada 15, cada 20 días. El problema es que el productor no se está preocupando en formar más raíz. Eso es lo que hay que hacer, formar más raíz. Y eso, como dije, es parte de la dieta que hay que darle, ¿no? No hay que abonar 1 o 2 veces, ¿no? Hay que abonar 5 o 6 veces, ¿no? Si abonamos todos los meses o al menos, ¿no? 2 veces al mes es mucho mejor, ¿no? Porque ahí damos la oportunidad que el cultivo se regenere y tenga una mayor disponibilidad de los elementos. Entonces, bajo oxígeno en el suelo, ese es el otro tema, ¿no? Ya hablamos del tema del drenaje, ya hablamos del tema de la oxigenación. Por eso aquí el tema de la porosidad. El tema de la porosidad, ¿cómo lo conseguimos? Ya dije, la inclusión de repente de enmiendas orgánicas, ¿no? Eso va a ser importante. Por eso, otro punto importante aquí es el exceso de nitrógeno favorece el crecimiento vegetativo. Entonces, solo como que la planta, ¿no? Se hace más turgente y eso, de alguna manera, hace que la planta tenga frutos blandos, ¿no? El exceso de fósforo en el suelo, formación de compuestos insolubles, también eso pasa, ¿no? Con el calcio, ¿no? A eso me refiero. Y sobre todo, esta fijación de fósforo-calcio se da normalmente cuando el pH es mayor a 7.2. Entonces, cuando tengo yo pH más de 7.2, tengo ahí un fosfato con carga -2 y el calcio tiene carga +2 y eso hace una bonita relación, ¿no? Una fijación segura. Entonces, si hay fijación, calcio o precipitación, calcio-fósforo, menos disponibilidad de ambos elementos, los cuales van a afectar el normal crecimiento de la planta. Entonces uno puede decir, yo estoy manejando la nutrición, sí, pues, pero por esa razón también es que uno cuanto más fracciona, evita esos precipitados en el tiempo. ¿Ok? Por eso aquí dice, ¿no? El calcio es absorbido principalmente por la punta de las raíces nuevas, es decir, una raíz nueva, ¿qué es? Lo que estamos viendo aquí, vean ustedes, las raíces tienen que estar blancas siempre. Cuando usted escarba un poquito, analiza ahí cómo está la raíz de la planta, necesita tener raíces con estas características, que las raíces sean blancas, que las raíces tengan esas características para de ese modo no tener, digamos, una buena absorción del elemento calcio, ¿no? Vean ustedes, ahí el calcio es absorbido. Pero si yo tengo raíces ya suberizadas, raíces marrones, entonces difícilmente ese calcio va a ser absorbido. Usted puede estar colocando calcio al suelo, que la planta no lo va a tomar calcio. ¿Qué más? Aquí, igual, deficiencia de calcio ocasionada por exceso de humedad, igual. ¿No? La falta de oxígeno también inhibe en la absorción del calcio. Tengan mucho cuidado. Y hay una fuente como el nitrato de calcio, es una alternativa. Ahora, en el mercado, ojo, les va a ofrecer, no que el mundo a veces quieren vender y les ofrece pues productos que no son solubles. Entonces, uno tiene que utilizar fuentes solubles de calcio. Pues, si no están solubles, ojo, por favor, ni los utilice, ¿no? No los utilice, de verdad. Entonces, esa información es importante. ¿Okay? ¿Qué más? Aquí, para el caso del nitrógeno, otro elemento importante porque aumenta el vigor de la planta y la producción de estolones, mayor número de actividad de raíces, mejor acumulación de reservas para la siguiente temporada, etc. Los excesos, entonces aquí sí está el problema, ¿no? El exceso de nitrógeno, ¿no? Va a permitir un crecimiento vegetativo excesivo, menor rendimiento, frutos blandos, ¿no? Albinos, como estamos viendo aquí. Eso es por exceso de nitrógeno y la deficiencia
obviamente nos van a generar plantas pequeñas con hojas cloróticas o verde pálidos amarillentos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos genera el tema de la falta de nitrógeno. Y aquí una gama de productos nitrogenados, ¿no? Entonces, esto ya uno elige de acuerdo a la condición. Ya dije, esto va a depender del análisis de suelos. En el caso del boro, es otro elemento importante. Ya, bueno, en el análisis que mostramos, teníamos boro más que suficiente, pero eso igual hay que verlo en el campo. Porque el boro es importantísimo para la formación o la generación, el crecimiento del polen y la formación del tubo polínico. Entonces, es importantísimo para la cuaja, pues si no hay tubo polínico, simplemente no va a haber fecundación. Por eso es importante la inclusión del boro en los programas nutricionales. No va a haber cuaja. Y si no hay cuaja, a veces los frutos empiezan a caerse también, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, una de las funciones. La otra función es el transporte de azúcares, es el llenado. Por eso también el boro igual tiene que haber presencia de boro durante todo el ciclo vegetativo del cultivo, ¿no? ¿Qué más? Ahora, el exceso de boro, este es otro tema importante, ¿no? Los excesos de boro generan inmediatamente toxicidad. Por eso, en el caso del manejo del boro, ¿no? No, hay que tener mucho cuidado. Es mejor pecar por defecto que por exceso. Pues si uno peca por exceso, vas a intoxicar a la planta. Esto es la consecuencia de la toxicidad. Por eso no podemos excedernos en echar más boro. Por eso si el análisis de suelos me está reportando no ya un nivel adecuado, ojo, no piense en aplicar más boro, ¿no? Evalúe, vea el campo cómo está y si hay algún síntoma de deficiencia, sí trate de incluir, ¿no? O en todo caso, confirme el requerimiento con el análisis foliar. Esta es la otra herramienta complementaria. Pues el análisis de suelos a nosotros nos sirve para realizar el programa nutricional, pero el análisis de tejido o el análisis de hoja nos da la confirmación para ver cómo está funcionando el programa nutricional que hemos elaborado en base al análisis de suelos. Por eso aquí veamos, ¿no? Alteración del crecimiento radicular de fresa por toxicidad de boro. Ahí está. Mira, ¿ven? Intoxicar puede generar ese problema, ¿no? Entonces, por eso tengan mucho cuidado. Por eso digo, ¿no? Prefiero pecar por defecto que por exceso. Y ahí está la función del boro, lo que comentaba hace un momento, ¿no? Entonces, vean ustedes aquí, el boro participa ¿en qué? En la formación del grano de polen y en la formación del tubo polínico. Y aquí participa otro microelemento esencial, el zinc. Entonces, yo no sé cuántos de los productores de fresa usan zinc. ¿El zinc qué hace? Activa el grano de polen para la fecundación. Por eso es que actúan estos dos microelementos para la cuaja o la fecundación. Aquí las deficiencias de boro, vean ustedes, ¿no? La deformación de los frutos, etcétera, ¿no? Ahí está. Problemas de boro. Ojo. Y las fuentes de boro pueden ser, por ejemplo, para condiciones edáficas, yo tengo el Fertivagra 15G, y para condiciones de fertirrigación podría utilizar el ácido bórico. Potasio, otro elemento importante en el programa nutricional. Es el principal catión del xilema. Regula la apertura y el cierre estomático. Es decir, es el encargado de abrir y cerrar los estomas. Entonces, el potasio es el que realmente va a regular, ¿no? El agua en el tejido, ¿ok? Actúa en el transporte de azúcares, es decir, en la translocación de los fotoasimilados, y actúa también en la activación de más de 70 procesos enzimáticos como cofactor. Entonces, ayuda a resistir también al estrés hídrico, justamente por eso, por la apertura y cierre estomático. Entonces, por eso,
plantas con niveles adecuados de potasio sufrirán menos estrés hídrico que las plantas con deficiencia de potasio. Ahora aquí dice, más de lo normal. ¿Qué pasa cuando aplicamos un exceso de potasio? El exceso de potasio puede limitar la absorción de calcio y magnesio, ¿no? Entonces, y si limita sobre todo la absorción de calcio, entonces puede generar frutos blandos, ¿no? Ese es otro tema también importante. O la falta de potasio en este caso, por ejemplo, ¿no? Menos de 0.3% en el tejido vegetal, también me genera frutos blandos, parecido al exceso de nitrógeno. Entonces también otro punto importante, aquí dice la partidura del fruto en suelos con inadecuado manejo de agua y muchas variaciones de temperatura, o sea, lo que se llama el golpe de agua, ¿no? Entonces eso en fresa y en varios frutos se da, en cítrico, por ejemplo, es muy común eso. Pero ahí hay que ver el tema del balance calcio-potasio. Ese valor es muy importante para ese manejo, cuando hay partidura de frutos. Igual aquí, las deficiencias de potasio, que empieza como que, ¿no? Aquí esta hoja normal, y vean ustedes, ¿no? Como un quemado por los bordes. Ahí, aquí, ¿ven? Pero esto igual en las hojas bajeras. Eso es un síntoma típico de la deficiencia de potasio. Al final se genera, por ejemplo, aquí reduce la cuaja y la productividad. Hojas viejas con amarillamiento y quemazón en las márgenes de las puntas. Defoliación, disminuye la resistencia a enfermedades, menos peso y tamaño de frutos, disminuye el rendimiento y la calidad de las cosechas, ¿no? Por eso también decimos de que el potasio es sinónimo de calidad. Por eso, si usted quiere peso y calidad, ponga niveles adecuados de potasio, pero sin generar el desbalance. Ese es un punto importante a tratar. Bueno, cloruro creo que no es para la fresa, pero sí sulfato de potasio. Y para lo que es fertilización, nitrato de potasio normal, nitrato de potasio ácido y sulfato de potasio para fertilización, ¿no? Y aquí nuevamente, ¿no? Este cloruro rojo no se usa para fertilización. ¿Ves? Ahora aquí hicimos un ensayito con el nitrato de potasio de reacción ácida, esto igual en la zona de Huaura. Entonces veamos aquí en la medida que incrementa, aquí poníamos 1 gramo por litro de nitrato de potasio, el inicial era 5.6 y aquí bajaba como que a 5.4, con 3 gramos por litro, más o menos tengo 5.1, 5 aproximadamente, con un pH con 5 gramos por litro, vean ustedes aquí más o menos tenía algo de 5, ¿no? Con 7 gramos por litro, vean ustedes, ¿no? 4.9 más o menos, ¿no? Y aquí con 10 gramos por litro, este valor me vendía como que a 3.8, ¿no? O sea, esto es importante porque si estoy manejando aguas duras, ¿no? Aguas con pHs alcalinos, esta fuente, por ejemplo, es una fuente recomendada para trabajar con este tipo de agua, ¿no? Porque automáticamente no tengo necesidad de comprar ácido y eso me parece que está aquí, sí. Entonces, por ejemplo, trabajamos al 1% de concentración. Entonces, con el nitrato de potasio normal, ese pH era 6.36, pero con el multicafaz, eso me daba 4.68. Entonces, ahí hay una diferencia de 1.68 en el pH y un ahorro de 328 mililitros en ácido nítrico al 60% de pureza, ¿no? Al 2%, vean ustedes, aquí el cambio es mucho mayor, 1.99 y un ahorro de 874 mililitros. Y si trabajo una mayor concentración, ojo, mi ahorro es mayor. Por eso también hay que ver un poco el equilibrio iónico para ver hasta qué concentración podemos trabajar. ¿Ok? Ahora, otro dato importante, ¿no? Esto, por ejemplo, con esas aguas, yo tengo cierto precipitado. Esto, si bien es cierto, puede inyectar en los sistemas, pero esto inyecta mucho mejor. Aquí hay un precipitado, aquí no hay ningún precipitado. Por la reacción ácida. Esto es otro beneficio que tiene esta fuente. Y ahí igual hicimos el ensayo, vean ustedes aquí en la zona de Guaura,
Ahí está, ¿no? Aquí veamos, esto se trató con el multicafaz, vean ustedes, menos problemas de hierro. Aquí tengo una mayor presencia de la deficiencia de hierro. ¿Esto por qué? Porque yo prácticamente estaba regulando ese 8.36 de pH con el multicafaz. Ahí está. Este es el campo y el cultivo. Para el caso del fósforo, no. El fósforo es importante en la transferencia de energía para las plantas a través de a través de los ATPs, forma parte de los ácidos nucleicos en el crecimiento radical, floración, formación de frutos y semillas. Por eso, por ejemplo, el uso de niveles adecuados de fósforo, sobre todo en climas fríos como la sierra, es fundamental en esta época, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos activar a la planta. Para eso necesito yo colocar de repente niveles un poco más altos de fósforo. Las fuentes. Y aquí, digamos, históricamente el fosfato diamónico es de 1940, el monoamónico de 1950 y otro producto nuevo, el macroessential SZ del 2003. Este es un producto premium de la misma fábrica de Estados Unidos que hace el diamónico, el monoamónico, etcétera. Entonces, ¿cuál es la composición de esta fuente? Tiene 12 de nitrógeno, 40 de fósforo, 10% de azufre, 5 en la forma elemental y 5 en la forma de sulfato. Y además tiene 1% de zinc. Entonces, ahí tiene ventaja, ¿no? Entonces, veamos aquí. Bueno, esas son las fuentes solubles. Eso al final vamos a ver un ensayo con el macroessential SC, ¿no? Y aquí tengo las fuentes de fósforo para fertilización. Ahora, una alternativa, por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes conocen multicafaz, es nitrato de potasio, perdón, fosfato de potasio, perdón, fosfato monopotásico. Fosfato monopotásico. Esto, por ejemplo, en aplicaciones en floración y desarrollo es ideal. Pueden trabajar a 1 kilogramo por cilindro, es una muy buena alternativa, ¿no? En la etapa de desarrollo y crecimiento de frutos. Es una muy buena alternativa. En el caso del magnesio es principalmente el tema de la clorofila, ¿no? Concentración de clorofila es el que le da color, es el que le da sabor, es el que le da aroma a los frutos. Por eso hay que tratar de colocar magnesio. ¿Y cuando hay problemas de magnesio? Va a haber problemas de magnesio cuando hay un exceso de carbonatos o de calcio en el suelo o exceso de potasio, pero más se debe al pH alto y con niveles elevados de carbonatos en el suelo. Bajo esas condiciones y como que hemos estado viendo los análisis de suelos, entonces, ojo, en esas zonas es muy probable que haya deficiencias marcadas de magnesio. ¿Ya? Las fuentes de magnesio puede ser el Keivac, Sulpomac o la piecerita, ¿no? Como alternativas para edáfitos y para condiciones de fertilización, sulfato de magnesio o nitrato de magnesio. Otro elemento importante, no, creo que estamos con un poquito con el tiempo, el tema del zinc. El zinc, hoy en día se habla mucho del zinc, sobre todo en el tema de la biofortificación de los alimentos. Y la fresa no es ajeno a eso, ¿no? O sea, nosotros necesitamos frutos bien balanceados también, ¿no? No solo hay que comer fruta por comer, sino que la fruta que consumimos tiene que tener también los elementos esenciales. Aparte del nitrógeno, el fósforo, los elementos como hierro, zinc, son fundamentales, ¿no? Entonces el zinc, por ejemplo, es muy importante para los calibres. El zinc, como dice aquí, es usado en la mayor formación de la clorofila, usado para el paso de almidones a azúcares, mayor deficiencia en suelos alcalinos y fríos y mejora el vigor también. Mejora el enraizamiento de la planta, que es fundamental. Yo necesito formar raíces y yo no sé cuántos de los productores usan zinc para el enraizamiento de las plantas. Aumenta la cuaja, por lo que ya vimos hace un momento, ¿no? Entonces, dentro de las funciones del zinc está el vigor de la planta, está la mayor resistencia al estrés y mejora el enraizamiento de las plantas y aumenta los calibres.
Esas son las funciones principales que tiene el zinc, porque el zinc, ¿qué hace? Activa la hormona del crecimiento, es decir, el ácido indol acético. Entonces aquí hay un ensayo de zinc en fresa y veamos, ¿no?, niveles de hasta a 7 micromoles fueron positivos. A partir de ahí como que se cae, ¿no? Por eso nosotros estamos sugiriendo el uso al menos de 2.5 o de repente hasta 5 unidades de zinc por hectárea, ¿no? Para conseguir, digamos, un nivel adecuado en cuanto al manejo del cultivo de la fresa. Las deficiencias de zinc, vean ustedes, ¿no? Frutos más redondeados, más pequeños, y ahí, vean ustedes, ¿no? Ahí está. Disminuye el rendimiento, inclusive, ¿no? Su no detección puede reducir hasta un 20% la producción, ¿no? Como dice aquí, se reduce la alta carga de la fruta. ¿Por qué? Porque la fruta no está polinizando adecuadamente. Y finalmente hay un amarillamiento en las hojas y las hojas como que se achican, ¿no? Son más pequeñas. Pero justamente porque si no hay zinc, no se activa la hormona del crecimiento, como se ve aquí también. ¿Ve? Esa es la falta de zinc. Más deficiencias de zinc. Ahora aquí, por ejemplo, en el tema del pH, igual es afectado. A mayor pH, menos disponibilidad de zinc. Ahora, otro tema importante aquí, el tema del fósforo con el zinc. No sé si está aquí, no está. No está. Entonces, ahora, otro tema importante aquí con el tema del fósforo, ¿no? Entonces, normalmente el productor aplica fósforo, pero el fósforo es absorbido por difusión, el zinc igual, entonces ahí hay un antagonismo entre ellos. Pero si uno coloca el fósforo con el zinc, por ejemplo, es el caso del macrocentral, por ahí que hicimos algunos ensayos, entonces hay cierta sinergia bajo esas condiciones. Por eso es importante manejar el balance nutricional. ¿Okay? Fuentes de zinc, macrocentral, el LF727, que es un sulfato de zinc granulado, y el sulfato de zinc heptahidratado para condiciones de fertirrigación. Ahora, cuando uno ve esto, ¿qué dice? Burbujas, carbonatos en el suelo. Y la presencia de carbonatos, ¿a qué nos induce? Automáticamente a la deficiencia de hierro, ¿no? Entonces ahí tenemos problemas de hierro, ¿no?, muy fuertes. Deficiencia de hierro. Entonces, ¿cómo corregimos los problemas de hierro en los campos? Y es común en las zonas freseras de todo el país. El problema de hierro. Entonces, una alternativa es que empecemos a usar quelatos de hierro, con edeta, puede ser. Por ejemplo, un edeta es un complejo organomineral, entonces se trabaja bien de 4 a un pH de 4 a 6.5. Y el EDDTHA, cuando ya el problema es grave, ¿no?, se puede usar el EDDTHA, que trabaja en un rango de 4 a 9. Ideal, mira, ¿ve? Entonces, esta es una alternativa para corregir estos problemas de deficiencia de hierro. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, igual tenemos aquí un mix de microelementos a base de hierro, ¿no?, que tiene hierro, tiene manganeso, zinc, ¿no? Esto es una alternativa también para corregir o mitigar el problema de deficiencia de microelementos, entre ellos el hierro, y todo está quelatado con edeta. Ahora, la fertilización de la fresa, como dice aquí, es para suplir las deficiencias nutricionales, restituir los nutrientes extraídos por la cosecha, mantener o mejorar la fertilidad del suelo, mejorar la resistencia de las plagas a enfermedades, mejorar la calidad de la fruta cosechada, incrementar los rendimientos de la fresa y aumentar el rendimiento del cultivo, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos. Ahora, las decisiones de la fertilización. ¿Cuánto fertilizar? Eso, bueno, la dosis. ¿De qué depende? De la demanda. ¿Y la demanda de qué depende? ¿Cuánto quiero cosechar? 30 toneladas, 40 toneladas, 50 toneladas, 60 toneladas. ¿Cuánto? Entonces yo tengo que hacer los números en base a la proyección de cosecha estimada.
Ahora, a eso yo tengo que restar lo que me aporta el suelo, lo que me está aportando las enmiendas orgánicas si estoy incorporando. Y eso sobre una eficiencia, ¿no? Por eso, ¿cuánto fertilizar a lo largo del ciclo del cultivo? Requerimientos nutricionales del cultivo. ¿Cuál fertilizante utilizar? Eso va a depender, repito, del tipo de suelo, del tipo de cultivo. Ojo, no todas las variedades de fresa responden igual. Va a depender de la disponibilidad de los nutrientes y obviamente de la solubilidad de las fuentes. ¿Dónde y cómo localizamos? Entonces, ese es el otro tema, ¿no? ¿Cómo es que vamos a colocar los fertilizantes? ¿Dónde? O sea, se supone que vamos a tener que poner en banda, en la zona de la línea del cultivo. Ahora, si es fertilización es mucho más sencillo para nosotros, pero si es edáfico, habría que colocar en banda. Por ejemplo, esta es una referencia. En realidad sé que hay zonas donde se está cultivando a mayor densidad. 35.000 plantas, de repente es poco, en otras zonas creo que están alrededor de 50, 60 y en otros hasta 80.000 plantas por hectárea. Eso va a depender, ¿no? Sobre todo en los de gravedad, que ahí se cultiva a muy altas densidades. Entonces, para producciones de 40 a 50 toneladas, más o menos el estimado es de 150 a 300 unidades de nitrógeno, en fósforo de 100 a 150, en potasio hablamos de 150 a 350, en calcio, ojo, 50 a 80, eso va a depender mucho de la condición del suelo. De repente hay que colocar alrededor de 100, eso hay que tomar decisiones en el campo en base al análisis real. Magnesio y 40 a 60 es un buen promedio. ¿Okay? Y aquí tengo un plan de fertilización en base para una producción de 50 toneladas, es un estimado, ¿no? Entonces, yo había considerado fuentes, por ejemplo, aquí en la presiembra, en el establecimiento del cultivo, durante el primer mes. Esto lo puedo colocar en banda, ¿no? He colocado una dosis que va de más o menos 80 unidades de nitrógeno, 100 de fósforo, 83 de potasio, 0 de calcio, 27 de magnesio, y casi 2 de boro. Ahora, ese boro va a depender del análisis de suelo. Si veo que hay boro en el suelo, prefiero no colocar boro. El zinc sí va. Eso sí va. Ojo. Y ahí para lo que es el desarrollo vegetativo, entonces igual hice un programa con molisisa y nitrato de calcio. Aquí sí ya empiezo a poner calcio. Lo que es el desarrollo vegetativo, que más o menos esto viene a partir del tercer mes, ¿no? Más o menos en esa etapa habría que tratar de colocar. O esto mismo, ¿no? Usted puede fraccionar en 2 aplicaciones. Eso ya va a depender del manejo, cómo se esté haciendo. ¿Ok? Y finalmente, para lo que es desarrollo de frutos y cosecha, ¿no? Igual hay todo un programa. Y esto está resumido aquí, ¿no? Entonces ahí están las fuentes, ¿no? Los cuales se pueden colocar aquí. Ahora esta información puede ser compartida, no hay problema, ¿no? Ahí está. ¿Ven? Igual para la colocación. Ahora, este es el otro tema, ¿no? ¿Cómo es que colocamos? Entonces, en principio yo prefiero la banda. Esto me gusta mucho. La banda, a lo largo, porque si trabajamos muy alta densidad, esto es una muy buena alternativa. Y sobre esto puede venir el tapado, ¿no? Etcétera. Ahí está. ¿Ve? Es una opción. Pero si aquí vas a colocar fertirriego después, entonces hacemos el sistema mixto. El fondo más, o sea, y se puede usar este mismo fondo, ¿no? Lo mismo que estamos subiendo aquí en la primera. Este mismo fondo, ¿no? Eso mismo podemos aplicar ahí. ¿Ah? ¿Qué es esto? Pero eso mismo. ¿Ya? Y complementamos con la fertilización, ¿no? Ahora, si el sistema tradicional era esto de aquí, con 6 bolsas de molisisa y 2 bolsas de Keimat, más, ahora, repito, el boro depende del análisis, pero el calcio sí va. Ahora, otro requisito, cuando yo empiezo a colocar calcio, en este caso nitrato de calcio, ojo, el nitrato de calcio va solo, no se mezcla con otros fertilizantes. Este va solo. No se puede mezclar ni con los fosfatos ni con los sulfatos. Con los fosfatos se genera fosfato de calcio y con los sulfatos, sulfato de calcio, que es el yeso. ¿Okay? Esto para lo que es la parte de desarrollo de frutos a cosecha, ¿no?
Pero por eso el manejo nutrimental o nutricional. El manejo nutricional no es exclusivo de la aplicación de fuentes de fertilizante. En función al vigor se caracteriza. En cada variedad se debería tomar las siguientes medidas. Ojo, aquí nuevamente estoy enfatizando el tema de la variedad. No todas las variedades responden igual. Remoción de los primeros racimos, ¿no? Las florales, ¿no? La dosis de nitrógeno y su respectiva relación nitrógeno-potasio deberían ajustarse en función a la vigorización de cada material vegetativo requerido. Igual, el manejo nutricional, las aplicaciones de las fuentes amoniacales deberían restringirse solo al inicio, principalmente a aquellas variedades que demandan una ayuda para su vigorización. Ojo, esto ya para aquellos que están manejando el sistema mixto o fertirrigación, es decir, en las etapas iniciales, creo que está aquí. Sí, sí está aquí. Entonces, en función al tipo de vigor, podemos hacer la clasificación de las soluciones nutritivas. Altos niveles de nitrógeno, esquema vegetativo. Entonces, aplicamos 1 amoniacal con 0.5 de nítrico. Entonces, en el estándar o en el periodo de desarrollo vegetativo, puede ser relación 50-50, 1-1. Y en la última etapa, ¿no? Aquí sí aumentamos el nivel de nitratos, ¿no? Puede ser un 75-25, ¿no? Por decir, como dice aquí 1.5. O sea, puede ser esa proporción también, dependiendo, ¿no? Pero cambia, o sea, eso sí hay que tratar de ajustar el programa. Por eso, igual, para aquellas plantas que demandan altos niveles de nitrógeno, solo deberíamos utilizar los esquemas 1-2. Ahorita vamos a presentar qué es el sistema 1-2. Para las plantas demasiado vigorosas, se sugiere utilizar los esquemas 2-3. Hemos visto que para las plantas de día neutro, cuando se usa el esquema 3, las plantas se descompensan, no hay beneficio aparentemente a la producción ni el tamaño del fruto. Lo que sí es evidente es que el retraso de dichas plantas sufre. Ahí está, ¿ve? Entonces, aquí tenemos los programas. Esto, por ejemplo, ya es un programa último que se está usando para lo que es la parte del sistema proporcional en fertirrigación, ¿no? Entonces, aquí ya manejamos todo. Manejamos la conductividad, regulamos el pH y aquí tratamos de manejar el balance anión-catión, ¿no? Entonces, cuando me refiero sistema 1, sistema 2, sistema 3, me estoy refiriendo a estos tipos. Aquí dice tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿no? Entonces, esto ya para aquellos que están manejando invernaderos o túneles, etcétera, ¿no? Eso aquí. Regla general para las soluciones nutritivas. La solución de drenaje debería mantenerse entre 0.5 a 1 milimos por metro. O sea, sí, sí, está bien. Por encima de la solución nutritiva, entrada al gotero, y no debería exceder en 1.6 milisiemens por metro de conductividad eléctrica total. Igual aquí, mira, este cuadro de requerimientos nutricionales de los cultivos de fresa, por ahí que me compartieron esta información. Y como ven aquí, vean, ¿no? Las necesidades nutricionales por variedades no son iguales, cambian, ¿no? Y hay grandes diferencias entre las mismas variedades. Por eso, ¿no? Ahí hay que ser un poquito, ¿no? Pedir la ficha técnica de una de las fuentes que estamos trabajando para hacer los ajustes pertinentes. Repito, no todas las variedades de fresas se pueden tratar igual. Entonces, es importante conocer las fichas técnicas. Aquí, por ejemplo, algunas fotos de daños de heladas, sobre todo en la sierra, ¿no? Vean ustedes, y aquí campos actuales de fresa. Vean ustedes aquí en la costa, ya algunas plantaciones vienen así, pero vean ustedes aquí cómo viene la plantación. No está óptimo, ¿no? Vean ese color. No es el adecuado. Aquí no le veo vigor, ¿no? La planta viene, sí, pero no tiene vigor. Aquí hay deficiencia nutricional. De aquí ni hablar, ¿no? Entonces esa planta como que creo que se están activando.
Esta es una foto de la zona del Callejón de Guaylas. Viene algo bien, pero aún no le veo el color tampoco, ¿no? Le falta ahí un poco de balance nutricional. Esto es igual de la zona del Callejón de Guaylas, pero de la parte alta, en la zona de Carhuaz. Es suelo fuertemente ácido. Y vean este vigor de hojas, vean, ¿ve? Entonces, aquí, ¿qué necesitamos hacer? Aquí, en principio, necesitamos encalar el suelo. Necesitamos manejar el suelo para poder formar raíz. Por eso es que esta plantita viene así, ¿no? No tiene vigor, ¿no? Y aquí una plantación en la zona de Cusco. Esto es en el Valle Sagrado, ¿no? Vean, esas deficiencias de boro muy marcadas. Entonces, cuando uno le dice a los productores, oiga, aplique boro, aplique zinc, ni idea, ¿no? O aplique calcio, ¿no? Ni idea, ¿no? Por eso es importante, ¿no? El balance nutricional. Aquí unos ensayos que se hizo en la zona de Vilcao ahora, veamos aquí los tipos de suelo, materia orgánica bastante bajos, fósforo muy bajos, y aquí potasio en el intercambiable relativamente bajo también, y aquí en los niveles de zinc muy bajos. Por esa razón es que nosotros en la zona requerimos aplicar zinc. Y repito, una de las fuentes puede ser este macroexcedente, al SC. Oh, y ahí los resultados, ¿no? De acuerdo a los tratamientos donde se hicieron los ensayos. Y se alcanzaron rendimientos de alrededor de 50 toneladas, ¿no? Simplemente ya para terminar, Molinos es una empresa de capitales peruanos. Nos dedicamos a la comercialización de fertilizantes a nivel nacional y tenemos una gran gama de fertilizantes genéricos, mezclas, algunos fertilizantes compuestos, foliares y solubles. Bien, muchas gracias.